Bien, entonces seguimos con la tercera parte de la clase del día de hoy, que tiene que ver entonces con los interruptores automáticos o magnetoeléctricos y los interruptores diferenciales. Ya les voy a compartir pantalla. Bueno. Cuando hablamos entonces de los interruptores automáticos o magnetotérmicos, hablamos entonces de interruptores o dispositivos de protección que me permiten a mí proteger contra ¿qué? Contra corrientes de sobrecarga y sobre cortocircuitos. ¿Alguien me podría comentar qué es un cortocircuito y qué es una sobrecarga? ¿Qué entienden ustedes por cortocircuito y por sobrecarga? No importa que lo que digan esté equivocado, importa es construir conocimiento aquí, porque eso es lo primero que debemos de saber. Si yo les digo que tengo un interruptor automático, ¿para qué sirve? Entonces ya les estoy diciendo que sirve para los cortos y para la sobrecarga, Cortos cuando positivo y negativo se toca. pero va más allá de eso. Sí, un corto es cuando positivo y negativo, que fase y neutro, ¿no? Se tocan, pero ¿qué características tiene un cortocircuito? Va mucho más allá de lo que me están expresando. Entonces vamos a hacer la aclaración entonces entre qué es un cortocircuito y qué es una sobrecarga. Cuando yo tengo un cortocircuito, lo que va a suceder o lo que va a pasar, ¿qué es? Es que va a haber un aumento muy rápido de la corriente, un aumento elevado de esa corriente. ¿Qué quiere decir? Que si yo toco fase y neutro, ¡pam!, en ese momento, ¿cierto? La corriente en ese momento va a subir de manera súper rápida, ¿de acuerdo? Eso es un cortocircuito, porque la corriente, digamos, yo tengo 10 amperios nominales y esos 10 amperios de pronto los voy a convertir, voy a exagerar, pero para que se vea, 100 amperios. Pero eso fue en un periodo de tiempo así, súper rápido, ¿de acuerdo? Eso es un cortocircuito. Y ahora, la sobrecarga, Julián nos decía por aquí, y voy a aprovechar, lo voy a leer, Julián, qué pena que te... Dice, sobrecarga es cuando le lleva mucho más voltaje de lo requerido a un dispositivo que llega. No, la sobrecarga no es eso. Cuando nosotros hablamos de sobrecarga, es que vamos a empezar a subir el consumo de corriente poco a poco, de manera escalonada, ¿de acuerdo? Cuando yo hablo de sobrecarga, no es que tenga un exceso de voltaje, sino es que la corriente va a empezar ¿cómo? Va a empezar a subir, pero paulatinamente. ¿Qué quiere decir? Imagínense que yo tengo un circuito y ese circuito está diseñado para 10 amperios. O sea, lo máximo que va a circular por ese circuito son 10 amperios. Pero entonces yo empecé a conectar cosas. Empecé a conectar la nevera, la ducha, la nevera, la ducha, esto, qué sé yo, la plancha, y empezaron a consumir, y empezaron a consumir, y empezaron a consumir, pero poco a poco. Y yo sigo conectando, y sigo conectando, y sigo conectando cosas a ese circuito de los 10 amperios. Consume más de lo que puede dar el circuito. Exactamente, pero no, ojo, yo no estoy elevando la corriente de manera abrupta, sino que yo sencillamente le sigo conectando cosas y le sigo conectando cosas y pasé los 10 amperios. ¿Eso es un corto? No, no es un corto, porque yo ni estoy uniendo fase ni neutro y la corriente no se disparó de manera automática.
no creció, sino que la corriente ha venido progresando, ha venido aumentando de manera progresiva. Entonces, eso en realidad es una sobrecarga. Cuando yo le pongo más cosas de las que puedo conectar a ese circuito, el cual está diseñado para determinada cantidad de corriente. ¿Me explico? ¿Me explico, muchachos? Como cuando uno en un toma pone varias T's. Es igualito, idéntico. Cuando tú en un toma pones muchas T's y le empiezas a conectar cosas y cosas. Llega un momento en que la corriente superó la capacidad del circuito y ¡pum! Se abrió, ¿cierto? Pero no hubo corto. Lo que hubo fue una sobrecarga, ¿de acuerdo? ¿Me explico, muchachos? ¿Es claro ese concepto? ¿Qué es una sobrecarga y qué es un cortocircuito? Sí, señor. Bien. Señor. Entonces, el interruptor automático o magnetotérmico, entonces, ¿qué es lo que tiene? Tiene dos protecciones. Y para tener dos protecciones, como les digo, él protege contra cortocircuito y sobrecarga. Entonces, él tiene dos formas de proteger. ¿Cuáles son esas dos formas de proteger? Las dos formas que él tiene de proteger son el disparador, un disparador magnético y el disparador magnético sobre qué protege. El magnético protege contra cortocircuitos y el térmico actúa frente a las contracorrientes, a las corrientes de sobrecarga. ¿De acuerdo? Siempre que yo hable del magnético, el magnético es rápido. No son los breakers. No son los breakers, porque los breakers son diferenciales. Entonces, cuando hay un corto, ¿eso se activa o cómo funciona eso, profe? Por eso te digo, él se activa de las dos formas. Si hay un corto, se activa, y si hay también una sobrecarga, también se activa, ¿de acuerdo? Entonces, el automático funciona de Algo esa parecido manera. a los fusibles, ¿no? No, los fusibles son otra cosa completamente porque los fusibles son ¿para qué? Para cortocircuito, para sobrecorrientes, para que no deje pasar más. Los fusibles son distintos. Estos realmente que son como aquí los que les estoy mostrando, ¿sí? Voy a buscarles otro más grande aquí para que lo puedan ver a tamaño familiar. Entonces, mire, este es un magnetotérmico de montaje en riel omega 100. Yo vi por ahí que Sotero Andrés les compartió algo de rieles, ¿no? O de vigas, no me acuerdo. De perfiles. De perfiles. Entonces, mire lo que sucede y aquí voy a hacer una aproximación a lo que hablaba de la clase pasada. Mire que la clase pasada yo les decía que venía el componente, pero el componente también venía para dónde instalarlo, ¿cierto? Mire que este en específico viene para un riel de Profe, se tipo escucha mucha omega. bulla. ¿Cómo? Se escucha mucho ruido cuando habla. Pero de pronto es que alguno de ustedes tiene el micrófono activado. Es Julián, Ya, es profe, Julián, ya. es Julián, es Julián, ahí sí lo apagó. Listo. Entonces, les decía que cuando yo tengo este tipo de interruptor, este, por ejemplo, es un interruptor termomagnético. Entonces, aquí este viene para riel omega. Entonces, es la forma donde yo lo voy a montar. Yo quiero hacer ciertas claridades de una vez ya que tengo este en vivo y en directo aquí, que es como ustedes lo pueden llegar a comprar. Ven el interruptor, este es de Siemens, ¿cierto? Quiero que miren un poco en esta parte que les estoy
les estoy mostrando aquí. ¿Sí lo ven? ¿Sí ven esta parte donde Señor, estoy haciendo como un señor, circulito? 25. Entonces, aquí quiero hacer unas claridades. Voy a mirar el chat antes de hacer las claridades, a ver si hay alguna pregunta, porque tengo aquí 4 comentarios. C25. Ya les voy a explicar qué significa esto. Aquí a donde dice C25, esta parte que yo tengo aquí, debajo del C25, lo que me quiere decir que es, me quiere decir las características del interruptor termomagnético, ¿de acuerdo? Entonces, esa C25, ¿qué quiere decir? La corriente nominal de este interruptor magnetotérmico, ¿de acuerdo? ¿Qué quiere decir eso? Que él aguanta de corriente nominal 25 amperios. ¿De acuerdo? Entonces, lo que va al lado de la C me dice es la corriente que él soporta. Ah, profe, que ahí dice C40. ¿Qué quiere decir entonces? Que él aguanta entonces 40 amperios. ¿De acuerdo? Sí, señor. Listo. ¿Ven en la parte, ven el siguiente numerito que dice 380. 380B? ¿Sí lo alcanzan Sí, a ver? señor. Andrés, ¿sí alcanza a ver, Andrés? 380V. Sí, señor. Aquí se los puse más grandes, ¿sí? No sé si se pixela un tanto. O lo veían mejor como estaba antes. ¿Así? Mira. Listo. Entonces, ¿qué quiere decir este 380V, muchachos? Lo que quiere decir es que este es el voltaje en corriente alterna que aguanta. Es decir, que máximo le puedo poner ¿cuánto? 380 voltios. Ahora, si se dan cuenta que abajo hay un numerito como en un recuadrito, que en este caso es de 3000. 3000. Ese 3000. numerito hace referencia ¿a qué? Al poder de corte del interruptor de corriente en cortocircuito. Es decir, que él puede soportar hasta 3000 amperios en cortocircuito, ¿de acuerdo? Para que lo tengan ustedes en cuenta. ¿De acuerdo? Y esta parte que yo tengo aquí, El 440. el Profe, sí, ese 440, 440. si tiene una N, es que aquí ya sí nos alcanza a ver bien. Si tiene una N, hace referencia a lo que aguanta el neutro, ¿de acuerdo? Ahora, esa parte que ustedes ven aquí, que dice 1, 2, 3, 4, 3, 4, 6, 5, ¿qué quiere decir esto? Esta es la forma como funciona el interruptor. ¿Qué quiere decir? Por arriba entra, por abajo sale, ¿de acuerdo? Entra por arriba, sale por debajo. Entonces, por aquí, por ejemplo, este es trifilar. ¿Por qué yo sé que es trifilar, muchachos? ¿Alguien me puede decir? Tiene 3. Porque es capaz de conectar 3 hilos. Si ustedes se dan cuenta y vemos un poquito mejor el interruptor, si se dan cuenta que los 3 vienen pegados, entonces este viene para 3 fases. O 3 fases, o podría ser también, porque depende del tipo de interruptor, nosotros podemos hablar de que él tiene varios. ¿Cómo así? Puede haber, y me devuelvo el libro, bueno,
Entonces, mire lo que les estoy mostrando aquí. Entonces, aquí yo puedo hablar que tengo magnético, magnetotérmico unipolar. ¿Qué quiere decir? Que me va a servir solamente para meter una fase. Magnético, magnetotérmico bipolar. Es decir, que puede ser que estos bipolares vengan para qué. Siempre que yo hable de polos voy a hablar de fases, ¿de acuerdo? Entonces pueden ser que venga para dos bifásicos o que usted meta la fase en uno y el neutro en el otro. El magnético tripolar, entonces para cuando yo tengo los tres y tengo entonces para las tres fases y también tengo el tetrapolar, que cuando yo hable de tetrapolar, entonces ya les había dicho que eran cuatro, que eran cuatro, que eran cuatro, Tres fases y el neutro. eran tres fases y Y un neutro. Quieren decir que son cuatro filamentos, ¿cierto? Entonces, ahí tendría las tres fases y mi neutro. ¿Qué es importante mencionar? ¿Cómo funciona el interruptor automático? Pues sencillamente lo que tiene es una entrada que ¿qué tiene? Uno tiene como una especie de relé. Tenemos dos cosas. Tengo una platina que es bimetálica y tengo también un relé. La platina bimetálica que tiene esto hace referencia al disparador térmico. ¿Por qué? Porque en la medida que yo vaya aumentando la sobrecarga, va a pasar mayor corriente y va a valer, por esa platina va a pasar mayor calor. Entonces, esa platina metálica está hecha de conductores o metales de diferente deformación térmica. ¿Qué quiere decir? Que cuando uno se deforma más que el otro, ella lo que termina haciendo es abriendo el circuito. Y tenemos el relé, que entonces lo que nos va a permitir es que cuando la corriente es demasiada, sensa la corriente, activa el accionador y automáticamente se abre el circuito. ¿Para qué sirve eso? Momento en que haya cortocircuito o sobrecarga, automáticamente lo que yo hago es abrir el circuito y protejo todo lo que me viene, lo que me viene de ahí para abajo, ¿de acuerdo? Bueno, aquí entonces, pues ya yo esto se los expliqué, ¿no? Se los expliqué ya se los expliqué con el interruptor ahora hace un momento, la siguiente página, que es aquí entonces lo que me dice que si la intensidad, que la intensidad nominal, bueno, ya esto se los expliqué. Pero de lo que no les hablé son de los tipos de curva. Cuando nosotros tenemos tipos de curva, lo que nos referimos es la capacidad entonces de los tiempos de corte que tiene el interruptor. Dependiendo de la curva que nosotros compremos, se va a activar o más rápido o más lento. Entonces, siempre que yo hable de una curva de tipo B, las curvas de tipo B se van a utilizar para líneas largas, sobre todo para todo lo que tiene que ver con la distribución. La curva C es una curva de tipo, de tipo general. Y la curva D hace referencia a cuando yo necesito poner interruptores cuando van a tener mucha intensidad, o sea, mucha corriente, especialmente ¿para qué? Para cuando yo tengo, por ejemplo, motores en arranque. Entonces, eso es lo referente al magnetotérmico. Primera protección, magnetotérmicas. Segunda protección, el interruptor diferencial. Entonces, ¿para qué sirve el diferencial? El interruptor diferencial es un dispositivo entonces que protege la instalación contra efectos de aislamiento y por lo tanto lo que protege a las personas que la utilizan contra contactos directos.
Entonces, ¿qué es lo que va a proteger? Lo que va a proteger es a las personas como tal que están en contacto. ¿Cuándo se ponen estos? Por ejemplo, las carcasas de los motores son metálicas y en muchos momentos el aislamiento se rompe y la carcasa, ¿cómo queda? La carcasa queda completamente energizada, ¿cierto? Si la carcasa se energiza, en el momento en que la carcasa se energice y usted la toque, pues automáticamente, ¿qué es lo que le va a pasar? Le va a pasar a usted, pues, va a empezar a circular la corriente. Cosquillitas ahí. Y exactamente, va a sentir tantico de cosquillitas. Entonces, para eso existe el interruptor diferencial. Para eso es que sirve este. Aquí tenemos pero no le entonces... pasa nada. No es que no te pase nada. Tú vas a sentir la cosquillita, dijo Marlon. ¿Qué es lo que va a pasar? Que el interruptor diferencial lo que va a hacer es censar eso y se va a abrir. ¿De acuerdo? Entonces, lo que no te va a permitir es que tú te quedes pegado, por así decirlo, ¿de acuerdo? Eso es lo que no te va a permitir, porque tú sabes que cuando tú tocas corriente alterna, ¿cuál es la primera orden que tú das? Tú te mantienes ahí pegado por un rato, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la corriente hace que tus músculos se pongan rígidos. Recuerden que los músculos funcionan a través de electricidad. Entonces, si yo le pongo un impulso eléctrico mucho mayor al que yo tengo, pues sencillamente anula el anterior. Entonces, eso es lo que sucede, ¿no? En el caso de que la corriente sea muy grande, ¿no? Bien. Entonces, pues para eso es que sirve el interruptor diferencial. Entonces, ¿hay alguna pregunta, alguna duda, comentario? ¿O estamos claros? Bien, entonces, muchachos, esta era la sesión de formación que teníamos preparada para el día de hoy. Yo sé que casi nos demoramos 2 horitas. No, pero profe, creo yo todavía me mandé el almuerzo, no alcancé ya. Ay, pero uno no hace un almuerzo en 1 hora. Profe, mi dirección es calle 104F10, Ah, bueno, espérelo. al domicilio. Espérelo sentadito. Ya le mando un rápido, ¿yo? Que nos mande almuerzo a todos. Ah, bueno, van a gastar, listo, no hay problema.